Bueno, seguimos al capítulo 5 y voy a leer aquí otra vez un párrafo y así seguiremos. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Hasta ahí voy a leer. Y en versículo 1 aquí, a celebrarme fiesta, dice. Y la palabra fiesta aquí específicamente se refiere a una fiesta a la que se hace peregrinaje. Y pues no sé qué tipos de palabras sobre fiestas tienen en su idioma, pero es como una fiesta religiosa. Después se usa esa palabra para hablar de las fiestas de Israel en las que todos los hombres tenían que ir a Jerusalén, ir al templo, a ofrecer ciertos tipos de sacrificios. Entonces, a eso podemos entender eso aquí también por el hecho de que tienen que ir al desierto a hacerlo. También hubo una pregunta aquí sobre qué tipo de desierto es, porque hay 2 palabras, uno que da a entender que es tierra seca, donde no cae lluvia, y otro, un lugar donde no hay gente. De hecho, en inglés tenemos 2 palabras también, desert y wilderness. Y desert se entiende como un lugar donde no cae lluvia, tal vez hay mucha arena, es muy seco, pero también hay una relación entre esa palabra desert y como deserted, que quiere decir abandonado, que no hay gente, porque pues hay una relación lógica. Si no hay lluvia, no hay plantas, muy poca gente puede vivir ahí. Y aquí también ambas palabras aplican, porque el lugar a donde iban a ir es un lugar donde cae poquísima lluvia, es tierra seca, crece poca hierba, por lo tanto poca gente puede vivir ahí. Los que viven ahí son nómadas, tienen sus animales, comen la hierba que está en un lugar, y cuando ya se acaba, se van a otro lugar a encontrar más hierba, y así ese era el lugar a donde iban a ir. Entonces, pues no sé cuál palabra sea más adecuada, pero tal vez la de tierra seca, por lo que de por sí poca gente puede vivir en tierra seca. Ok, y en el versículo 2, Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No sabemos realmente si es que el faraón nunca había escuchado el nombre, pero realmente no está preguntando porque quiere saber quién es, ¿verdad? Sino que está expresando su desprecio. El faraón hace esa pregunta para decir que no me importa que diga tu Dios no es un don nadie, y yo no voy a hacer lo que me dicen, ¿no? Si traducirlo con una pregunta no da a entender esa idea en los idiomas en los que están trabajando ustedes. Otra opción sería tal vez poner: yo no sé quién es ese Jehová y no tengo por qué hacerle caso.
y dejar ir a los israelitas, algo así. Ok, el versículo 3. Ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Es lo mismo que Dios le dice a Moisés en 3:18. Lo que Dios le dice a Moisés que diga, eso lo dice aquí. Entonces deben ser las mismas palabras. Nos ha encontrado, se podría traducir como se nos apareció, algo así. Pero la idea es que Dios fue a encontrarse con ellos. No que ellos se hayan ido a buscar a Dios, digamos, sino que fue a iniciativa de Dios. Ok, hay una pregunta sobre sacrificios aquí. Ofrecemos sacrificios. Eso es la palabra de matar animales. No sabemos, no, es como una palabra muy general que se traduce sacrificios y no es una de las palabras técnicas que dice qué tanto, qué parte del animal se quema y todo eso. Así que mejor traducirlo con como matar animales para él o en su honor o algo así. Aunque seguramente iban a quemar una parte, al menos una parte, porque por ejemplo los sacrificios de paz se quemaba una parte para Dios y los adoradores comían otra parte, los sacerdotes comían otra parte para como hacer una fiesta con Dios y compartir una comida con Él. Pero siempre hay una parte que se quema para Dios. No hay nada aquí que dé a entender qué tipo de animales se refiere, pero por ejemplo, si tienen una palabra para animales domésticos y otra palabra para animales silvestres, animales salvajes, mejor usar la palabra para animales domésticos, porque seguramente esos son los que iban a ofrecer sus ovejas, sus cabras, sus vacas, toros. Ok, y dice, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Esa palabra peste se refiere a una enfermedad muy fuerte y se usa esa misma palabra en el capítulo 9, versículo 3 y versículo 15. Entonces, eso es peste aquí. Usa la palabra para una enfermedad que ataca a las personas y puede matar a muchas personas. En el capítulo 9:3 es no me acuerdo, en uno de esos versículos es una enfermedad que mata los animales y en otro también se refiere a una enfermedad que mata gente. Ok, y luego o con espada, eso se refiere a las guerras. Entonces, si no tiene sentido que venga a nosotros con espada, o si parece que Dios le está dando armas, no, lo que quiere decir aquí es que no sea que Dios se enoja con nosotros por no ofrecerle los sacrificios debidos y nos haga sufrir enfermedades o nos haga morir en la guerra, algo así. Entonces me parece que aquí, digamos, primero hablaron así fuerte directamente. Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y ya después tratan de hablar así de una manera muy respetuosa al faraón y dar una excusa. Pues tenemos que ir, por favor, déjanos ir, porque si no hacemos lo que Dios nos dice, entonces tal vez Dios se enoje con nosotros y nos haga morir. Y usted no quiere eso porque nosotros somos sus trabajadores, ¿no? Pero de todas maneras, el faraón no les hizo caso. Dice versículo 4, entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Alguien preguntó si se entiende que Moisés y Aarón eran esclavos. Pues al menos
el faraón les habla como si fueran esclavos aquí. Dice, váyanse a trabajar. No dice, digan a tu pueblo que se vayan a trabajar, sino que dice, incluye a ellos. Cuando dice, vuelvan ustedes a sus tareas, les habla como a esclavos. Y la palabra tareas aquí traduce la misma palabra que se traduce como cargas en capítulo 1, versículo 11, y como duras tareas en 2:11. Y el versículo 5 menciona la frase el pueblo de la tierra. Y muchas versiones, la mayoría de las versiones lo traducen de una manera literal. La pregunta es a qué se refiere el pueblo de la tierra. Por ejemplo, a ver, Dios habla hoy y NTV interpretan esa palabra como una referencia a los israelitas cuando dice pueblo y que la tierra es Egipto. Entonces, NTV dice, miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Y Dios habló y dice, ahora hay tantos israelitas en el país, ¿van ustedes a hacer que dejen de trabajar? Entonces, eso interpreta la frase como una referencia de que hay muchos israelitas en Egipto. La NBI no es tan claro, dice, es mucha la gente de este país. Y por el contexto probablemente se da a entender que la gente es israelita. Pero hay algunos comentarios que interpretan esa frase, el pueblo de la tierra, como un término para hablar de la gente campesina o la gente pobre, la gente de clase baja, y que, digamos, el faraón está hablando de ellos, no que son israelitas, sino que son los obradores, los pobres, los trabajadores, algo así. Entonces son dos maneras de entender lo que está diciendo aquí. Ted. Ok, mi pregunta es, en versículo 1 y 2 y 5 dice faraón. En versículo 4 dice rey. Uh-huh. Y sí, me parece que hay dos personas, uno es faraón, otra es el rey. Y eso encontramos también entre los nombres para Jacob, Israel o Jacob. Pero no sé si debemos de decir faraón, el rey de Egipto, en versículo 4. Pues creo que comenté sobre eso el primer día. Depende de lo que saben los lectores o si hay alguien que les pueda enseñar que faraón es una palabra que se refiere al rey de Egipto. Entonces, o si uno quiere poner una nota, un glosario que explique esto, pues entonces se puede traducir tal cual va en hebreo. Si no, tal vez se puede quitar la palabra faraón y usar siempre rey de Egipto o rey cuando ya queda claro por el contexto que el rey es el rey de Egipto. Y lo mismo con Jacob e Israel. Hay que pensar en cómo hacer cuando encontramos una sola persona con dos nombres, o en el caso de Jacob e Israel, a dos cosas que son a qué se refiere la palabra, porque Israel a veces se refiere al hombre y a veces se refiere a la nación. Sí. ¿No? Gracias. Pero sí, buen punto, hay que tomar eso en cuenta, no solamente en el capítulo 1, sino en toda la historia, porque en el hebreo va cambiando entre faraón y el rey de Egipto. Y estoy viviendo con mi abuelo ahora y él no es creyente, pero porque estoy trabajando en Éxodo, entonces él está leyendo Éxodo y me dijo en la mañana que quiere platicar conmigo que por qué va cambiando entre faraón y rey de Egipto. Así que vamos a ver qué dice mi abuelo también.
Ok, entonces vamos a seguir a siguiente párrafo, perdón. Mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávense la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. No, hasta ahí, mejor para no adelantarme demasiado. Ok, entonces, aquí la pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre los capataces y los cuadrilleros? Y aquí prepárense para apuntar, porque les voy a dar una lista de versículos en el Éxodo 1, 11, 3, 7, 5, 6, 5, 10, 5, 13 y 5, 14. Se refiere a egipcios. Ahí hay una palabra y esa palabra se refiere a los egipcios que su trabajo era hacer trabajar a los israelitas. Okay. Y en el 5:6, 5:10, 5:14, 5:15 y 5:19, ahí se refiere a los israelitas que estaban a cargo de grupos de israelitas para el trabajo. Entonces el faraón tenía a sus egipcios que hacían trabajar a los israelitas, pero debajo de ellos estaban los jefes israelitas. Digamos, cada grupo de los israelitas tenía uno que era su jefe, y que ese jefe tenía que dar informes al jefe egipcio, y cada jefe egipcio tenía varios jefes israelitas a su cargo. Entonces, dependiendo de la versión, se traduce de maneras diferentes, y por eso les di los versículos en lugar de decirle cuál palabra en español es, porque en una versión el capataz se refiere al israelita y en otra versión se refiere al egipcio, ¿no? Pero creo que comparando la lista de versículos se entiende un poco más. Entonces, por ejemplo, en el versículo 14 de ese capítulo, más abajo, azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón había puesto sobre ellos. Entonces, aquí en la Reina Valera, cuadrilleros se refiere a los egipcios, y dice capataces de los hijos de Israel. Entonces, los capataces eran israelitas y ellos fueron azotados porque los israelitas no cumplían con su cuota de trabajo. Y voy a tratar de irlo aclarando también conforme vamos leyendo. Sobre la palabra paja y más adelante la palabra rastrojo, les mandé un video anoche. Espero que hayan podido verlo para tener una idea más clara de cómo es. Es mejor ver un video a veces que cualquier cosa que yo pueda decir. Y también el faraón dice ladrillo, pero sin su idioma tiene una distinción entre ladrillo y adobe. Usan la palabra para adobe, porque es a eso que se refiere. Ok, y Héctor preguntó en el versículo 7, la NTV tradujo como buscarla, otras traducciones como recogerla. ¿Hay una diferencia entre esas dos palabras? En el versículo 11, se les pidió al pueblo que consiguieran dicha paja.
son diferentes palabras en el hebreo. En el versículo 7, la palabra quiere decir juntar. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, que ellos vayan a juntar paja. Y en el versículo 11, id vosotros y recoged la paja. Ahí la palabra quiere decir agarrar la paja, pero es la misma idea, básicamente. Son los israelitas tienen que ir a los campos a cortar la paja en lugar de que se les entregue y ya está ahí para que ellos lo usen en su trabajo. En el versículo 8, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Cuando hay una diferencia entre nosotros inclusivo y nosotros exclusivo, aquí sería nosotros exclusivo, porque los israelitas no estaban invitando al faraón a acompañarlos y el faraón, y están hablando al faraón. Bueno, si uno lo piensa como que ellos están hablando entre ellos, diciendo, oye, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Entonces, en ese caso, tal vez se podría traducir como nosotros inclusivo. Apenas estoy pensando en eso. Y tal vez habría que ver cómo se va a entender, cómo el lector lo va a entender. Yo pienso que el faraón está pensando en lo que le dicen a él, pero voy a ver si en el hebreo hay algo que indique qué es lo que está pensando. Bueno, en mi comentario sugiere exclusivo, como dije a la primera. Probablemente por el contexto dice levantan la voz diciendo que están diciendo aquí al faraón. Entonces, si se entiende que están hablando al faraón, entonces van a decir nuestro Dios, Dios de nosotros y no de usted. Y nosotros y no usted vamos a ofrecer sacrificio. Bueno, vamos a seguir. Versículo 9. Y no atiendan a palabras mentirosas. Si es necesario decir en la traducción quién es el que está mintiendo, hay que poner que Moisés se puede poner que Moisés es el que miente, el que está como engañando al pueblo, dándoles una esperanza falsa de que se van a ir de Egipto, algo así. Agrávese la servidumbre sobre ellos, o sea, hacerles trabajar más duro. Y bueno, el versículo 12. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Ok, hasta ahí. Pues espero que con el video haya quedado claro la diferencia entre la paja y el rastrojo. El versículo 13, ahí Dios habló y dice algo diferente. A ver. Ok, sí. Las otras versiones, los cuadrilleros dicen, cumplan su tarea, acabar vuestra obra, la tarea de cada día, como cuando se os daba paja. Están hablando de lo que deben hacer. Y en Dios habló y hacen una pregunta de regaño de lo que no se hizo. Dice, ¿cómo es que ni ayer ni hoy completaron ustedes la misma cantidad de adobes que antes hacían? Yo pienso que es mejor seguir todas las otras versiones
que dice que deben cumplir con la tarea diaria, en lugar de decir por qué no cumplieron con la tarea diaria. Ok, el versículo 14, pues ahí es una pregunta retórica, expresa regaño, entonces se podría decir simplemente no completaron la tarea como antes. Próximo párrafo. Los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, hace de ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Hasta ahí. Ok, versículo 15, preguntan, ¿por qué hacéis así con tus siervos? Cuando dicen a tus siervos, se refieren a ellos mismos y eso indica que están hablando de una manera educada. Entonces, no queremos traducir con una pregunta que suene muy fuerte, muy de regaño, como si estuvieran hablando al faraón de una manera mal educada. Entonces, por ejemplo, la NTV nos da otra traducción que se escucha como más respetuosa en el español. Okay. Ajá. Y la NTV dice, entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón, por favor, no trate así a sus siervos. Okay. Entonces, ahí no lo traducen con pregunta, sino como una petición, porque para que no suene a que estén hablando de manera arrogante o maleducada al faraón. Ok, versículo 19. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción. Así, en versículo 15, versículo 19, aquí los capataces de los hijos de Israel son los israelitas, ¿no? Se vieron en aflicción, o creo que otras versiones que dicen, vieron que estaban en un aprieto. Y está bien, a ver, profeta preguntó si se puede decir, entonces se dieron cuenta que no les va a ir nada bien. Y creo que sí, también pensar, yo creo que sería bueno pensar en la posibilidad de ponerlo en tiempo presente. Se dieron cuenta de que no les iba nada bien. No sé en el zapoteco cómo se dice, ¿no? Pero parece que ya están en el problema. No es solamente que en el futuro, mañana se van a meter en el problema, sino que ya están ahí. Entonces, los capataces salieron de la presencia de Faraón, se topan con Moisés y Aarón, que estaban ahí esperándoles. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue. ¿Qué es lo que quieren decir ahí? Dan a entender que Dios es como el juez y ellos están diciendo que Dios vea lo que han hecho Moisés y Aarón al ir a hablar al faraón y que castigue a Moisés y Aarón porque por culpa de Moisés y Aarón la cosa les va peor. Cuando dice, nos habéis hecho abominables delante de Faraón, literalmente es como decir, nos has hecho apestar en los ojos
del faraón y en los ojos de sus siervos. Entonces, una mezcla de metáforas. Apestar, algo que huele feo, pero en los ojos. Hay muchas veces que habla en la Biblia sobre algo que apesta, algo que hace apestar. Pues, ¿qué hacemos con algo que apesta? Como que, sácalo de ahí, no lo quiero ver, ¿no? Y entonces, esa es la reacción del faraón con ellos, no les tiene nada de simpatía. Se podría decir, por culpa de ustedes, el faraón y sus oficiales nos odian, ¿no? En los ojos de, es una manera de hablar en el hebreo, en la opinión, en el punto de vista de alguien. Entonces, con decir, para el faraón somos odiosos, y para sus siervos da a entender esa idea de abominables, de ustedes nos hicieron apestar para faraón y para sus siervos. Ok. Y nos pusieron una espada, le pusieron una espada en la mano para que nos maten. Sí, ¿crees? En este caso es inclusivo, nosotros incluyendo. Buena pregunta. Obviamente están echando la culpa a Moisés y a Aarón por algo que ellos hicieron. Pienso que probablemente sería nosotros exclusivo porque Moisés y Aarón no entraron con ellos a ver al faraón esa segunda vez, sino que primero fueron Moisés y Aarón, salieron, el faraón mandó a trabajar más duro a los israelitas, los capataces israelitas fueron a hablarle y el faraón les habló feo. Entonces, yo pienso que lo que ellos dirían es que por culpa de ustedes, el faraón habló feo a nosotros. Muy bien, así lo tenemos, pero tenía la duda. Gracias. Ok, y eso de poniéndoles la espada en la mano para que nos maten, la idea es, ustedes les han dado un pretexto, una excusa, un motivo para matarnos, ¿no? Pero se usa esa metáfora. Si la figura no se entiende para nada, se puede decir así, ustedes les dieron una excusa para matarnos, pero también tal vez una manera de incluir esa figura con un símil. Lo que han hecho es como si pusieran una espada en sus manos para matarnos o algo así. Ok, y por último, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, estoy en versículo 22, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y voy a seguir el capítulo 6 porque el primer versículo es la respuesta. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y ahí termina el párrafo. El versículo 22, entonces Moisés se volvió a Jehová. El texto no dice dónde fue. A ver, Chris, ¿todavía tienes un comentario o la mano nada más se quedó? El texto no dice a dónde fue Moisés. Aquí se entiende que ya no estaba ahí con los capataces y se podría poner como Moisés fue a hablar con Dios sin decir a dónde fue. Y hace esas preguntas y no son exactamente preguntas retóricas, pero tampoco son preguntas que se hacen por curiosidad. ¿Por qué será que estás afligiendo a ese pueblo? Sino que es una manera de expresar el dolor que Moisés sentía. Entonces queremos tratar de que se entienda, se sienta eso en la traducción, que Moisés
está confundido, está dolido, está triste, está frustrado. ¿Por qué no ha sucedido nada? Cuando Dios me dijo que iba a hacer grandes cosas y que el faraón nos iba a dejar ir, ¿por qué no ha sucedido nada? ¿No? Creo que todos hemos tenido esos momentos con Dios de que ¿por qué no sucedió así como yo pensaba que iba a suceder? Y de hecho las cosas se pusieron peores. Dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido ese pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Esa palabra, vine a hablarle al Faraón, creo que tiene más sentido decir, fui a hablarle al Faraón. En el hebreo no, esa distinción no existe, no es lo mismo. Entonces, el que diga en español vine no necesariamente quiere decir venir. Moisés ya no está con el faraón, entonces probablemente, al menos en algunos idiomas, sería otra palabra. El Moisés va a decir, desde que yo fui a hablarle al faraón, ha afligido a este pueblo. 6:1, aquí es un nuevo capítulo, pero es el mismo párrafo y cuando se imprime la traducción va a haber un número, hay algo que lo separa, así que muchas personas van a pensar que es como totalmente desconectado de lo que iba al final del capítulo 5. Y una cosa que tal vez se puede hacer para ayudar al lector a ver la conexión con los versículos anteriores es poner algo al principio como, entonces el Señor le respondió a Moisés y dijo, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Algo de ese entonces y respondió nos ayuda a ver un poco que hay un contexto. Esa frase, con mano fuerte, los dejará ir, con mano fuerte, los echará de su tierra. Ahí la pregunta, uno, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa eso de mano fuerte? Y también, ¿mano de quién? En el hebreo es ambiguo, no dice mano fuerte de quién, pero es más probable que se refiera al poder de Dios, que Dios con su poder, su mano fuerte, forzará al faraón a que deje ir a los israelitas. Y creo que tal vez es más abajo, aquí en mis notas, sí. Les voy a compartir una imagen que tengo de algo de Egipto donde se ve como una mano fuerte, porque era como parte de la manera en la que hablaban los egipcios. A ver, ¿ustedes ven esa imagen? No, si no se ve bien, voy a buscar la manera de hacerla más grande. Pero aquí hay un faraón, creo, con alguna arma que está pegando a esa persona que representa a los enemigos derrotados. Pienso que aquí representa a un dios que está apoyando al faraón, uno de los dioses de los egipcios, ¿no? Entonces, y se habla en los textos egipcios, se encuentra que hablan del rey de Egipto como de brazo poderoso o que hizo algo con el poder de su brazo. Y es una manera de hablar de su fuerza militar más que nada. Pero ahora ya no es el faraón el que tiene la mano fuerte aquí, sino que Dios le va a derrotar con su mano fuerte. Ok. Bueno, vamos a tomar otro descanso. Wilf. Sí. Entonces, la mano fuerte, cuando dice mano fuerte, se refiere al poder de Dios. Sí. Sí, porque si ponemos, bueno, por lo menos en mi traducción, si pongo literal, no tiene ese sentido de que Dios es fuerte, sino
aparentemente Dios tiene una mano muy fuerte y eso no es lo que comunica, ¿no? Entonces debo de Aparentemente decir, Dios levanta pesas y por ajá, eso tiene sí, grandes sí. músculos. Ajá, sí, Entonces debe de ser que es la fuerza, o sea, yo los voy a sacar con mi fuerza, con mi poder, con mi gran sí, poder, algo ajá, así. algo así, sí. Sí, Gracias. exactamente. Muy bien.